Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 24 de febrero del 2026. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo en vivo su programa En su propia voz. El día de hoy estaremos hablando de un tema que ha sido desplazado de los titulares por los más recientes acontecimientos del domingo, pero que sin duda resulta de la mayor relevancia para el país, y es justamente el tema de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para ello, tengo el honor de tener aquí al doctor Leonardo Valdés Zurita. Él fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2007 y 2013. Tiene una muy larga trayectoria electoral y es además uno de los expertos más reconocidos en el tema, tanto a nivel nacional como internacional, justamente en temas de reforma electoral. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. El día de hoy se suponía que se iba a presentar la propuesta de reforma electoral, una propuesta que ha venido discutiéndose por lo menos fuera de la mañanera por parte de la Secretaría de Gobernación, la propia comisión encabezada por Pablo Gómez y los partidos aliados, el Verde y el PT, justamente por pues por las diferencias que han tenido estos tres partidos en torno a la reforma, y que ha sido leído desde diferentes espacios como una pues posible ruptura entre este bloque, ya que Morena requiere de los votos del Verde y del PT para aprobar la reforma. ¿Cuál es el fondo de la reforma presidencial y desde dónde viene esta oposición, ya no solo de los partidos que han sido oposición en los últimos años, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, sino también de los propios aliados de Morena? Bien, yo diría que lo que sucede es que esta reforma se ha planteado desde el sexenio anterior. Hay que recordar que esta es una reforma que se acumula a lo que en su momento se llamó el Plan A del presidente López Obrador, que era una reforma a la Constitución, luego un Plan B que modificaba leyes secundarias, luego el Plan C, que fue el que modificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este que sería el Plan D, o el X, o el W, ya no sé qué adjetivo ponerle, qué sobrenombre ponerle, pero lo cierto es que la línea conductora de todas esas propuestas ha sido eh, este planteamiento en el sentido de que nuestra democracia nos cuesta mucho, que es muy cara, que es mucho el dinero que se usa para organizar las elecciones, que se le da como financiamiento público a los partidos políticos, que son demasiados diputados federales, demasiados diputados locales, incluso ha habido la propuesta de disminuir los cabildos, los ayuntamientos, disminuyendo el tamaño de la representación en esos organismos a nivel municipal, con el argumento de que ese dinero que se usa en sostener a estas instituciones podría ser usado de otra manera. La verdad es que para mucha gente esto parece lógico, parece bien, porque cuando se habla de miles de millones de pesos que se le da a las autoridades electorales cada año para que le den financiamiento público a los partidos, pues sí parece que es mucho dinero, pero se olvida que el presupuesto de egresos del gobierno federal no es de miles de millones de pesos. Es más, ni siquiera es de cientos de miles de millones de pesos, es de miles de millones, o sea, es de billones de pesos. Entonces, el gasto en democracia en términos de lo que representa
como proporción del presupuesto de egresos de la federación, la verdad es que es muy pequeño. Y esto, la mayor parte de la población no lo sabe, lo sabemos algunos pocos expertos que leemos el presupuesto de egresos que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero también lo saben los partidos. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados y ahí tienen representación tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, pues saben que es falso que sea tan cara nuestra democracia comparado con el tamaño del presupuesto que ejerce cada año nuestro gobierno. La presidenta ha dicho que la democracia mexicana es la democracia más cara incluso del mundo. ¿Qué tan cara es, no? Nos dice usted, no es una democracia tan cara. ¿Cuánto nos cuesta verdaderamente la democracia? A ver, decía yo que el presupuesto de egresos, estoy hablando del presupuesto de egresos para este año, para 2026, lo que se va a gastar en el gasto público. Para el IFE, para el INE, perdón, el presupuesto es de 21.000 millones de pesos, de los cuales 7.000 son para financiamiento a los partidos. El Tribunal Electoral cuesta 3.000 millones de pesos, o sea que es un acumulado de 26.000 millones de pesos. Pero el presupuesto total son 10.193.000 millones de pesos. Esto quiere decir que en términos porcentuales, nuestra democracia representa un 0,2% del total del presupuesto anual. Entiendo que plantearlo en esos términos es muy difícil para las personas, porque son muchos, muchos ceros. Pero a ver, si todo lo reducimos a su mínima expresión, se puede decir que por cada 102 pesos que gaste este año el gobierno de México, 22 centavos será el financiamiento de, el INE. 0,4 centavos, 4 céntimos será el financiamiento del Tribunal Electoral y 0,7 centavos, o sea, 7 céntimos será el financiamiento a los partidos políticos. O sea, que nuestra democracia a los mexicanos, a las mexicanas, nos cuesta 26 centavos de cada 102 pesos que gasta el gobierno. Si alguien se atreve a decir que eso es mucho, pues yo la verdad es que no entiendo qué quiere decir mucho y qué quiere decir poco, porque para mí, con 102 pesos, según Rappi, se puede comprar una Big Burger, una Big Mac en México, con 102 pesos, y hasta se la llevan a uno a la casa. Si a uno le dicen, a ver, de esta Big Mac que te vas a comer, el 26 centavos es lo que estás gastando en que haya elecciones creíbles, los votos se cuenten bien, los partidos tengan financiamiento para poder competir en términos de equidad en las elecciones, los partidos tengan acceso a radio y televisión, se les fiscalice sus recursos, en fin, un largo etcétera, e incluso se haga educación cívica para que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones. En fin, si a mí me dicen que todo eso que hacen las autoridades electorales me cuesta 26 centavos de cada 102 pesos, a mí la verdad me parece que es bastante barato. Ahí hay también algo que decir. Para muchas personas sí es muy caro comparado con lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, pero en los Estados Unidos no hay una autoridad electoral nacional. Las elecciones las organizan los estados. No hay un registro de electores. No existe una credencial para votar con fotografía nacional. Las personas se identifican ahí hasta con la credencial del Costco, llegan a votar para identificarse. De tal suerte que nuestro sistema, que está construido a partir de la desconfianza,
ha creado una gran cantidad de seguros, de candados de seguridad para que no se haga fraude en las elecciones y eso pues tiene un costo, 26 centavos de cada 102 pesos que gasta anualmente el gobierno. No sé si esto alcanza a hacer sentido para nuestra audiencia, pero a mí sí me lo hace. Entonces, una reforma que claramente no busca reducir el presupuesto público por fines estrictamente de dinero, ¿no? Digamos, nos han vendido durante años que es una democracia muy cara, que se gasta mucho, que los partidos políticos no deberían de recibir el dinero que reciben. Por supuesto que a muchos ciudadanos y ciudadanas el tema de que los partidos reciban tanto dinero, que estamos viendo que no es tanto dinero, pues nos pudiera resultar innecesario. Pero claramente vemos con este argumento que no es un tema de reducir el dinero, pero a mí me gustaría que profundizara un poco en términos de ¿y qué implica reducirle el presupuesto a los partidos? O sea, ¿por qué no tendríamos que estar pugnando las y los ciudadanos porque esos partidos que muchos sentimos que no nos representan reciban menos dinero? A ver, en 1996 una reforma constitucional se hizo cargo del tema del financiamiento de los partidos y en aquel entonces había diversas opciones. Una opción era que el gobierno, el Estado mexicano, diera un financiamiento mínimo, como sucede en algunos otros países. Otra vez pongo como ejemplo los Estados Unidos, en donde los partidos, los candidatos reciben un financiamiento mínimo y el resto de los recursos van y los consiguen a la sociedad, con la sociedad, con donantes que quieran financiar las campañas electorales. Y bueno, lo que se analizó es que en esos países en donde son los donantes los que entregan recursos para las campañas, pues esos donantes son los que mandan sobre los partidos. En Estados Unidos es memorable que cada vez que hay una balacera en una escuela, en una universidad, se discute socialmente sobre la necesidad de regular la compra-venta de armas y hay una asociación nacional del rifle, que es la asociación de los productores de rifles, que cada vez que se dice se va a pasar una ley para que ya no se vendan tantas armas, la Asociación Nacional del Rifle levanta la ceja y le dice a los diputados, a los senadores estadounidenses, tú apruebas esa ley y yo dejo de financiar tus campañas electorales. De tal suerte que nunca tienen los legisladores la libertad de poder votar ese tipo de leyes porque pues pierden el financiamiento privado y no les da para hacer campaña con el financiamiento público. Eso que se enfrentó en aquel entonces y que se resolvió con la idea de hagamos que el financiamiento público sea generoso, lo suficientemente generoso para que los partidos puedan hacer sus campañas y puedan ser competitivos, hoy en día tiene un ingrediente que en aquel entonces no estaba presente o no estaba tan presente. Hoy, si le reducen, como este planteamiento, que se reduzca un 30% el financiamiento de los partidos, que eh, lo ha dicho Pablo Gómez, si se reduce en ese porcentaje, los partidos no van a gastar menos. Lo que van a hacer es ir a tocar las puertas de posibles donantes. Y unos son las empresas, sí, pero otros son los grupos delincuenciales, las organizaciones del crimen organizado, que además ni siquiera pagan impuestos. De tal suerte que hasta les puede servir como una lavandería el meter dinero a las campañas de los partidos políticos y luego beneficiarse de que los presidentes municipales, como en Tequila, Jalisco, o en otros lugares del país, pues sean favorables a sus intereses. De tal suerte que disminuir el dinero del financiamiento público a los partidos puede hacer que si ya es importante la presencia del narcotráfico en nuestra vida electoral, sea todavía más importante que en consecuencia diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales dependan del financiamiento de esas organizaciones que son tan poderosas para poder llevar a cabo sus campañas electorales.
Y habría que decir que y el partido en el poder se financie de recursos públicos de manera ilegal, ¿no? Como sucedía en los tiempos del PRI, en los que los demás partidos tenían que buscar sus fuentes de financiamiento de diversas formas y el partido oficial, entre comillas, se beneficiaba del financiamiento público y que esa podría ser... eh, por decirlo menos, una de las razones por las que a Morena le resulta indiferente que no se reduzca que se reduzca el presupuesto público, ¿no? Finalmente dispone del presupuesto federal. Ahora, otro de los temas que se han discutido en términos de la reforma es que revienta la representatividad, ¿no? Es decir, es una reforma que buscaría que Morena tenga mucho más poder político del que tiene actualmente. Sabemos que las reglas a través de las cuales los votos se cuentan y bueno, se emiten y se cuentan, tienen un impacto en el resultado de las elecciones y en este sentido las modificaciones a la legislación electoral o al tipo de sistema electoral sin duda podrían incidir en que el voto de los ciudadanos se traduzca en una mayor representación de Morena y una mucho menor representación del resto de los partidos y ser esta una de las razones por las que el Verde y el PT no están de acuerdo, además del tema del financiamiento público. Sí, sí, este es un tema también muy importante y además usted tiene mucha razón. Si el financiamiento público se reduce drásticamente, pues el partido que esté en el gobierno va a tener la posibilidad de sacar dinero público que está prohibido para hacer sus campañas y hacerlo de manera pues, oculta, de alguna manera encontrarán formas de ocultarlo. Pero bueno, el otro tema es capital porque es un tema que yo digo tiene que ver con el corazón de un sistema democrático. Lo que hemos buscado en nuestro país desde esa reforma de 96 y desde antes, desde la reforma del 1977, fue que tengamos una posibilidad de que las minorías estén representadas en los órganos legislativos, tanto a nivel federal como en los estados de la República e incluso en los ayuntamientos, con el objeto de que las leyes que se aprueben, pues si bien las puede aprobar la mayoría, siempre lo haga escuchando la propuesta, las objeciones, las iniciativas también de las minorías, con el objeto de que el pluralismo que existe en nuestra sociedad tenga incidencia sobre temas importantes en términos del gobierno, de cómo somos gobernados, de hacia dónde va nuestro país. Y eso, que bueno, por supuesto nunca fue perfecto, nos costó mucho trabajo su construcción bueno, siempre hubo partidos más oportunistas que otros, más pragmáticos que otros, siempre hubo un debate acerca de qué tan perfecta era nuestra representación política. La verdad es que lo habíamos logrado hasta lamentablemente esta elección de 2024 en la cual hubo una sobrerepresentación que es anticonstitucional para Morena y sus partidos aliados. Pero a falta de iniciativa, lo que se ha filtrado es que la propuesta presidencial es que se mantengan las 300 diputaciones de mayoría y las 200 de representación proporcional, pero que cambie el método de selección de esas 200 diputaciones. 100 serían para los mejores perdedores en cada distrito. Esto quiere decir para quien ocupe el segundo lugar en los distritos electorales. Si eso es así, si así se aplicara esa fórmula, pues está clarísimo que Morena se llevaría un porcentaje muy alto de esas diputaciones, porque en los distritos en los que Morena no gana, es segundo lugar. Entonces, digamos que si por alguna razón se aplicara ese método, pues entonces Morena se llevaría la gran mayoría de los distritos y una proporción muy elevada de los distritos en los que quedaría en segundo lugar, en los que no gana. Pero más allá de eso, que pues, distorsiona
la representación, porque sobre representaría exageradamente al partido mayoritario. Lo cierto es que la segunda propuesta, que es esta, que además suena como muy democrática, porque se dice, para que las dirigencias de los partidos no pongan el orden de la lista, serán listas abiertas, que eso existe en varios países de América Latina, en El Salvador, por ejemplo, donde Bukele se ha hecho del poder político, pues existe este sistema de la lista abierta. El ciudadano que vota por un partido tiene el derecho a ordenar la lista de ese partido y pues los candidatos más votados son los que entran como representantes de ese partido. Ahí el tema es que para que eso se haga así, tendría que ser un sistema de doble boleta. Esto quiere decir una boleta para los diputados de mayoría y de primera minoría y una segunda boleta para los diputados de representación proporcional, en donde pues otra vez Morena podría tener la totalidad de esas diputaciones, porque sus votos dan para tener una gran proporción de esas boletas. Y lo más grave, seguramente serían boletas y elecciones de acordeón, porque además quieren que sean una circunscripción nacional, o sea, elegir 100 nombres en una boleta a nivel nacional. Y entonces, pues las personas, ya como lo hicieron ahora en la elección del Poder Judicial, llevarían su acordeón, que les daría el partido Morena seguramente, para decidir cuál es el orden que tienen que poner en la boleta electoral para la elección de este segundo segmento de representación proporcional, lo cual atenta contra la secrecía del voto, atenta contra la autenticidad del sufragio, o sea, atenta contra la democracia. Me parece que es un grave retroceso si se propone ese sistema en la representación política democrática de nuestro país. Doctor, estamos casi por cerrar, pero llega una pregunta que me parece que es relevante porque refleja el sentir de muchas ciudadanas y ciudadanos. Dice el señor Luis Sánchez, la persona que dice que el presupuesto que piden los partidos es mínimo comparado con la cantidad de dinero que se maneja, pero el asunto es, en los partidos políticos, ¿toman en cuenta al pueblo o nada más piensan en sí mismos? Creo que eso refleja claramente lo que piensa mucha gente. ¿Cómo responder a esto? Sí, yo creo que tiene razón el señor Sánchez. Efectivamente, mientras los partidos sigan encerrados en sí mismos, mientras los dirigentes sigan eligiendo a los candidatos, mientras ellos mismos se pongan como candidatos y lleguen a las posiciones casi con pase automático, pues la población piensa que son partidos que no los representan y tienen razón. Por eso habría que buscar voltear la mirada a otras opciones políticas en donde se establezcan reglas, como por ejemplo que los dirigentes no pueden ser candidatos de los partidos, por ejemplo, que los candidatos son electos en elecciones primarias en las que participa la ciudadanía. En fin, se pueden establecer reglas para democratizar a los partidos políticos y para que los partidos políticos volteen a ver a los ciudadanos y efectivamente pues lleven, además de candidatos y ciudadanos, lleven las causas de la ciudadanía a la contienda y de ser posible también a los órganos legislativos. Qué bueno sería que personas que han pasado la vida luchando para que aparezcan sus hijos que están desaparecidos ilegalmente, personas que han luchado porque sus hijos tengan acceso a medicinas porque están enfermos de cáncer, personas que han luchado por la defensa de los derechos humanos, personas, en fin, que en nuestra sociedad tienen causas y que han planteado la necesidad de que estas causas sean escuchadas, sean debatidas en los órganos legislativos y no lo son, pues sean los candidatos de los partidos electos popularmente en elecciones primarias y que estos problemas que segmentos importantes de la población viven los puedan llevar a la tribuna legislativa. Me da la impresión de que sí, los partidos lamentablemente se han alejado mucho de la población, pero habrá que buscar otras opciones que por ahí están surgiendo que pueden sí representar mejor los intereses de amplios grupos de la población. Pues, nos hemos quedado sin tiempo, doctor Leonardo Valdés, muchísimas gracias y queda abierta la puerta para discutir este mismo tema una vez que se presente la propuesta presidencial. Muchas gracias por la invitación.
pues quedamos en esta discusión. Que tenga usted hoy un muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.